Paz de Cristo, estimados hermanos. Esta hermosa mañana quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí para llevar a cabo la enseñanza de este hermoso domingo. Quiero compartir con ustedes este tema sobre el llamado de Pablo. El llamado de Pablo tenía un amigo que se llamaba Silas. Y estos eran dos muchachos que de verdad tenían un llamado y que estaban entregados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que quiero pedirte que ahí donde estés, ahí en tu casita, inclina tu rostro, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos hizo un llamado y ese llamado lo debemos de tener nosotros despiertos, debemos de estar al tanto. Vamos a orar para presentarnos en el Señor. Padre, en esta hermosa hora de la mañana, quiero darte gracias porque hace un tiempo tuviste misericordia de mí, tuviste misericordia de nosotros. Y te revelaste a nuestra vida y nos hiciste un llamado que tiene un propósito y un propósito claro: anunciar las nuevas de salvación, llevar tu palabra a los corazones de aquellas personas que todavía no tienen tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque nos has llamado y que seamos una iglesia, Señor, que dé testimonio, Señor, de que tú nos has hecho un llamado especial, un llamado poderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias por habernos llamado, Señor, y revelado tu evangelio, que el evangelio es poder de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estimados hermanos y amigos, familiares que de una y otra manera nos escuchan o nos ven. Este tema le hemos puesto superando los obstáculos o librándonos de obstáculos. Todo llamado tiene obstáculos que te tienes que enfrentar, que tienes que superar. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro llamado, en nuestro caminar con Dios, nos vamos a topar con algunos obstáculos y el cual debemos de superarlos. Seguramente, como tenemos el llamado de Dios, vamos a tener poder, autoridad para superar todo obstáculo que se presente en nuestro caminar en el nombre de Jesús. La introducción dice: la predicación es un tema al cual debemos poner especial atención. La iglesia primitiva tenía un gran crecimiento multiplicador. Era poderosa en ganar almas para Cristo. Pablo y Silas eran dos compañeros del ministerio. En el crecimiento de la iglesia primitiva se dio un crecimiento extraordinario, ganando almas, estableciendo el reino. Y dos de aquellos héroes que tuvieron ese privilegio de poder ver estos milagros era Pablo y era Silas en la iglesia primitiva. En alguna ocasión, estos dos muchachos, Pablo y Silas, que se hicieron compañeros de su ministerio, compañeros en el llamado que Dios les había hecho, ellos en una ocasión entraron a un lugar que se llamaba Filipos. Allí entraron para predicar, para establecer el reino de Dios. Y vamos a ver esta historia de sus llamados de estos dos muchachos que tuvieron que superar obstáculos para que entraran en este lugar que se llamaba Filipos. Vamos a leer esta historia. Libro de Hechos,
capítulo 16, en su versículo 19 en adelante. Dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea la palabra del Señor. Ser salvo. Esta palabra salvación es el mensaje central de toda la Biblia. Es el deseo del corazón de Dios que nosotros tengamos salvación. Salvación quiere decir que somos librados de las tinieblas y ser trasladado a la luz admirable. Es decir, salir de una maldición y pasar a una bendición. Salvación quiere decir salir de la muerte y entrar a la vida. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios que tenemos nosotros este privilegio de la salvación. Los enemigos del reino de Dios, Pablo y Silas, tenían que enfrentarse a algunos enemigos para poder establecer el reino de Dios en Filipos. No era tan fácil. Ellos tenían que enfrentar a unos enemigos, o sea, sacar un reino y poner otro reino. Esto era lo que tenían que hacer ellos. Y eran dos muchachos con un llamado poderoso. Y la Biblia dice, su historia dice que estos dos muchachos alborotaban una ciudad, alborotaban un pueblo. El pueblo, en otras palabras, los admiraba, porque ellos tenían una convicción grande, tenían un poder tremendo para poder explicar el Evangelio, transmitir el Evangelio y cambiar aquella mentalidad de aquella gente, cambiar aquella manera de pensar, quitar esa mentalidad y poner la mente del reino de Dios. No era tan fácil.
sufrieron estos dos muchachos, sufrieron estos dos predicadores que predicaban el reino de Dios en Filipos. La historia dice que los apresaron, los agarraron y los metieron a una cárcel. Se da a entender que en aquellos entonces la cárcel no era muy grande. Parece ser que aquella cárcel tenía 3 pisos. Tenía una azotea, tenía el primer piso y otro piso hacia arriba. El piso de arriba es donde vivía el carcelero. Y el piso del medio es donde estaban los presos. Y el de la azotea, el de abajo, era donde estaban los más peligrosos. Ahí lo metieron Pablo y Silas en el calabozo, dice, de más adentro. Allí estaba más guardado y el carcelero estaba hacia arriba, podía supervisar los que estaban abajo de él. Alabado sea su nombre. Pero allí miramos las bendiciones del reino y del poder del llamado. Miren los enemigos del reino de Dios. En esta ocasión, en Filipos, podemos encontrar 3 enemigos que se enfrentó Pablo. Y el enemigo número 1 es un espíritu de adivinación. En aquel entonces, en aquel lugar, había un espíritu maligno. Un espíritu maligno de adivinación. Era un pueblo de hechicería, de brujería. Y Pablo se tuvo que enfrentar a esto. Otro enemigo que tuvo que enfrentar Pablo fue todo el pueblo. El pueblo no estaba con él. Otro enemigo que tuvo que enfrentarse Pablo y Silas eran las autoridades de aquel lugar. Eran los que mandaban. Tampoco estaban a su favor. Así que tenía 3 enemigos. Los enemigos de espíritus de adivinación, de espíritus inmundos, el pueblo y las autoridades. Para presentar y establecer el reino de Dios, era necesario convencer y sacar estas autoridades. Vamos a estudiar, vamos a ver el texto. Espíritu de adivinación, el enemigo, espíritu de adivinación. Es un poder maligno, oculto. Vamos a decir que es un enemigo oculto, porque este espíritu de adivinación lo hace de oculto donde tú no lo ves. Pablo sabía esto. En Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Da a entender que esta era como la líder, era la líder de adivinación, y ella tenía un trabajo, tenía un centro donde tenía mucha gente y era como un negocio. Pablo se tuvo que confrontar con esto, y en algún momento estas personas no seguían a Pablo. Pablo se dio cuenta y tuvo que echar fuera ese espíritu de adivinación, ese espíritu oculto. ¿Qué quiero dar a entender? ¿Qué quiero entender aquí? Que muchas veces nosotros queremos establecer el reino en algún hogar, el reino en algún corazón, pero resulta que hay un enemigo que es importante que lo echemos fuera. Hay un enemigo oculto que está ocultando y que no permite que el reino sea revelado. Entonces estos espíritus ocultos son los que hay que echar fuera en el nombre de Jesús. Y Pablo lo tuvo que confrontar. Pablo no solo se dio cuenta que tenía un espíritu maligno, lo tuvo que confrontar, lo tuvo que echar fuera en el nombre de Jesús. Seguimos con el otro enemigo. El otro enemigo es el pueblo. El pueblo. En Hechos 16:22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Se reunió el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlo con vara. Los golpearon, los azotaron con vara, los dejaron lastimados. Tuvieron que sufrir, tuvieron que pagar un precio por meter el reino de Dios. Este es lo que tenemos que entender, que muchas veces
meter el reino de Dios en algún hogar, en algún corazón, en algún lugar, tendríamos que pagar un precio. Tenemos que nosotros enfrentarnos con estos obstáculos, y todo el pueblo no estaba a favor de ellos, eran sus enemigos. Tenía enemigos ocultos, ahora tenía enemigos visibles, que es el pueblo. Veamos el enemigo número 3. El enemigo número 3 eran las autoridades que mandaban aquella ciudad, aquel pueblo. También estaban en contra del evangelio, en contra de estos dos compañeros predicadores. Hechos 16, 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ve qué tremendo está esto. Las autoridades en contra de una verdad, en contra de la luz del evangelio. Hay muchas autoridades que te van a prohibir también llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios. Bien, enemigos en la tierra, pero aquí viene algo precioso, porque el llamado que Pablo tenía, el llamado que Silas tenía, no era un llamado humano, no era un llamado de la tierra, era un llamado del cielo. Por lo tanto, tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque el poder del llamado divino te da autoridad en contra de todas estas obstáculos terrenales. Lo terrenal contra lo sobrenatural. Y allí se encontró Pablo, un predicador del evangelio. Al encontrarse en Filipos, él miró sus enemigos, quedó mirando sus enemigos en la tierra. Y miró, lo detectó, que habían 3 enemigos poderosos: los espíritus de adivinación, todo el pueblo y las autoridades eran sus enemigos. Se me hace que él levantó su mirada al cielo y se activó y dijo: ahora el llamado que yo tengo es de Dios contra el mundo, el cielo contra la tierra, el enemigo contra Dios. Y ahí estaba Pablo, alabado sea su nombre. Yo quiero decirte, estimado hermano y amigo, que si tú tienes un llamado de Dios, actívate. Si tú tienes un llamado de Dios, no tengas miedo. En lugar de miedo, ten fe. Más fe, menos miedo. Más unción, menos temor. Más palabra, más llenura de Dios, el enemigo será vencido. Te animo para que tú te pongas en las manos de Dios y aprecies tu llamado como lo estamos viendo aquí. Vamos a ver las ventajas de Pablo. Las ventajas que tenía Pablo, y vamos a agarrar 3 ventajas de Pablo. Número 1. El número 1 es que él tenía un llamado de Dios. El número 2, cantaba alabanzas. El número 3, acompañado de señales. Pablo tenía estas 3 ventajas. Él sabía que tenía un llamado de Dios. Y él también sabía cantar alabanzas. Él era acompañado de señales. Dios habla a través de señales. Entiendo que hay como 4 maneras como Dios habla. Número 1, Dios habla a través de su palabra. Número 2, Dios habla a través de su voz audible. Te puede hablar, como le dijeron a Abraham: deja tu parentela y vete a la tierra prometida que te mostraré. Una tierra donde fluye leche y miel. A Pablo no lo leyó en la Biblia, le dijo Dios. Número 3,
habla a través de señales. Como cuando va a llover, vemos que una nube de agua se presentó y es una señal, va a llover, son señales. Aquí vamos a ver alguna señal que tenía Pablo, alabado sea su nombre. Vemos el llamado de Pablo y Silas. Hay muchos textos que pudiésemos agarrar, pero me gustó San Juan 15:16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Este tipo de llamado tiene dos recomendaciones. Número 1, llevar fruto. Número 2, permanecer. Y más en los tiempos difíciles como lo estamos viviendo ahorita. Te animo para que permanezcas en tu llamado, para que permanezcas en el reino del cielo, que los ataques de este mundo, que los enemigos de este mundo, no te desanimes, permanece y lleva frutos, como llevaba Pablo y Silas. Vemos otro texto. Este también está bonito porque allá Pablo es llamado y aquí le llama que es escogido. Mire cómo dice, Hechos 9:15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí era Ananías. Ananías fue el instrumento también que usó Dios para que fuera con Pablo. Y llegó con Pablo y le dijo, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es Somos instrumentos escogidos. No somos cualquier cosa. El pueblo no te valora. Las autoridades tampoco te valoran. Pero hay alguien que te valora. Hay alguien que te ama. Hay alguien que aprecia tu llamado. Y somos escogidos por Dios. Mientras Dios te haya escogido, hermano, hermana, usted esté contenta. Usted esté feliz. Porque usted no tiene un llamado de la tierra, no lo nombró el hombre, no lo llamó el hombre, lo llamó Dios, lo escogió Dios para que llevemos su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Bien, Pablo tenía una gracia tan hermosa que este pasaje, este texto, nos da a entender que él tenía poder sobre 3 niveles de gente. Vamos a los gentiles, vamos a hablar de gentiles, pero él también tenía poder para presentar el evangelio en los reyes, la gente grande, la gente que tenía otro nivel. Pablo tenía este privilegio de llevar el evangelio y de los hijos de Israel. Él tenía por eso Pablo era un ganador de almas, porque tenía este poder tremendo de presentar el evangelio con 3 clases de gente: los de abajo, los medianos y los de arriba, los reyes. A veces nosotros nos quedamos un poco lejos de llevar el mensaje, pero cualquiera que Dios te presente, sea con un estudio grande, con un estudio mediano, con clase mediano, clase alta, si Dios te presenta una oportunidad de predicar el evangelio, predícale, dile, alabado sea su nombre, porque el evangelio es poder de Dios. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, decía Pablo. Y luego decía que es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y es como un martillo que ahí está hasta que lo quiebra. El poder del evangelio es un poder sobrenatural. Así que
quiero decirte, hermano y amigo, que valores tu llamado, que cuides tu llamado, que aprecies tu llamado. Eres llamado por Dios, valóralo, date contento porque tú tienes un llamado de Dios y no del hombre. Y seguramente como Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Otro privilegio que tenía Pablo, otra ventaja que tenía Pablo, era que él sabía cantar alabanzas. El poder de la alabanza. Dios usa la alabanza para poder, tiene un poder. Alguien dijo que la alabanza lo escuchan 3 o lo escuchan 4 la alabanza. La alabanza primeramente te edifica a ti mismo. La alabanza edifica a los que están a tu alrededor. La alabanza se lo entregas a Dios. Pero hay alguien que lo escucha que no le gusta y que precisamente es el enemigo. El enemigo no le gusta que tú cantes alabanzas. Estimado hermano y hermana, en tu hogar canta alabanzas. La alabanza edifica tu familia. La alabanza edifica tu llamado. La alabanza le agrada a Dios. La alabanza es una bendición. Canta alabanzas en tu hogar, con tu familia. Ve que dice Hechos 16:25. Pablo y Silas estaban encadenados en la cárcel y hasta al fondo, en el calabozo, en una cisterna abajo. Allí estaba Pablo. Estaba preso, encadenado de manos y de sus pies. Pero vamos a decir que las autoridades que agarraron a Pablo no pudieron apresar su boca. Y es que la boca tiene poder. Nadie te puede encadenar tu boca. Dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Vea, una arma poderosa que tenemos nosotros es nuestra boca. Nuestra boca es una herramienta poderosa. Yo quisiera decirte que tú uses tu mejor herramienta. Tu mejor herramienta no lo pueden encadenar, no lo pueden apresar. La boca no solo sirve para comer, la boca sirve para clamar a Dios, para orar a Dios. Y esta herramienta necesitamos activarlo todos los días. Hermano, yo te animo a que cantes alabanzas en tu casa. La alabanza tiene poder a medianoche. Aparte de que este hombre sabía cantar, este era esforzado. A medianoche, cuando todos estaban durmiendo, este hombre cantando. Tal vez decía en su canto, tal vez cantaban himnos, que solo Cristo rompe las cadenas. Que solo Cristo rompe las cadenas. Y ahí estaba Pablo y Silas. Oiga, ¿cómo es posible que alguien que esté encarcelado, encadenado, esté cantando? Normalmente alguien que no conoce de su llamado en una situación de esta va a estar triste, va a estar acabado, va a estar cabizbajo. Pero este hombre que sabe que Dios le ha llamado, este no está triste. Este está, en lugar de estar triste, está cantando alabanzas. Está fluyendo las alabanzas. No te es triste, canta alabanzas en el nombre de Jesús. Otra ventaja que tenía Pablo es que este hombre tenía señales de Dios. Los acompañaba las señales. Hechos 16:21. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vino un gran terremoto y aquellos cimientos de aquella construcción, de aquella cárcel, se rompieron. Y aquellas puertas se abrieron. Aquellas cadenas se hicieron pedazos. Aquí está teniendo su resultado Pablo. Él solo sabía quién lo había llamado. Cantaba. En otras palabras, quiero decirte que Pablo hizo su parte. Pablo hizo su parte y Dios hizo su parte. En un llamado tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la otra parte. Pablo a medianoche estaba haciendo su parte. A medianoche estaba cantando alabanzas. Estaba fluyendo y estaba con alabanzas ungidas. Estaba haciendo su parte de su corazón cantando. Tenía la esperanza, sabía que Dios iba a obrar. Yo te bendigo en esta hora. Y si tú estás pasando por algún momento de tribulación, tal vez no en una cárcel material, pero en una cárcel llamada tristeza, en una cárcel llamada escasez, en una cárcel donde tú estés angustiado, encerrado y encadenado, yo te bendigo y te invito a que te actives y que cantes alabanzas, que Dios te va a abrir tus puertas, que Dios va a romper tus cadenas. Alabado sea su nombre. Dios respalda el llamado. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te ha traído hasta aquí, no te desanimes. Dios te va a respaldar. Me gusta mucho esto que le sucedió también a Pedro. Este es Pedro, en Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Pedro en esta ocasión estaba hasta durmiendo, pero el ángel vino. El ángel es uno que te muestra tu camino. El ángel es uno que está puesto para ayudarte, para sacarte. Estaba durmiendo y el ángel hasta lo despertó, le tocó el costado y le dijo: levanta. Dios respaldando el llamado. Así nosotros, Dios respaldará nuestro llamado. Ya estamos en un tiempo que debemos de creer. Estamos en tiempo en que las cadenas se suelten. Las cadenas se suelten, las puertas de bendición se abran. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay cadenas que te están oprimiendo, hay cadenas que no te dejan, no te dan tu libertad, hay cadenas de lágrimas. Hay cadenas de enfermedades, hay cadenas de pleitos, hay cadenas de miseria, de tristeza. Yo no sé qué tipo de cadenas estés pasando. Ellos estaban en una prisión, pero tal vez nuestra cadena de nosotros es diferente. La que sea, yo quiero orar por ti. Prepárate. Trae a tu corazón, a tu mente, qué es lo que te está estorbando, qué Goliat te está estorbando, porque en el nombre de Jesús estamos aquí para orar por ti, para clamar por ti. Ya que la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si Él liberó Pablo y Silas,
lo sacó de la cárcel, lo sacó de esa angustia, también te va a sacar de esa cárcel, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Alabado sea su nombre. Te invito a que dobles tus rodillas. Voy a orar por ti. Tú que me estás oyendo, tú que me estás mirando esta mañana, voy a poner mis manos sobre ti. Y esas cadenas de enfermedades, Hay poder en el nombre de Cristo. esas cadenas de dolor, Hay poder en el nombre veo que hay cadenas de miedo, de Cristo. Hay poder cadenas de temor. en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas Que las cadenas se rompan. cadenas romper, Caen esas cadenas. cadenas romper. Cadenas de enfermedad. Vete de mi hermano. Cadenas de miedo. Fuera de él. Pongo mis manos en tus hombros. Quito tus cargas, tus dolores. En el nombre de Jesús, que se sacudan esos cimientos de maldad, que se rompan esos cimientos de maldad, esos espíritus de hechicería, de brujería, enemigos que te atacan fuera de allí. Fuera de esta iglesia, fuera de tu hogar, fuera de tu casa. Activamos el ejército de Dios. Activamos los ángeles de Dios. Reciba tu bendición. Recibe. Se pudren las cadenas. La unción pudre las cadenas. La unción de Dios, tu llamado de Dios es poderoso, permanece, lleva frutos. Levanta tu mirada al cielo, clama por ti, clama por tu familia. Señor Jesucristo, yo rompo toda cadena del enemigo en mi casa, en mi familia, en mi esposa, en mi vida. Rompo cadenas ocultas de hechicería, de brujería, toda cadena, y ordeno en el nombre de Jesús que se abran las puertas del cielo, las puertas eternas, las puertas de bendición. Entra en la bendición, pero se tiene que abrir la puerta de bendición. Hay poder. Pon tu llamado en las manos de Dios. Hay poder. Tus enemigos no podrán contra el llamado tuyo. Si aquí en la tierra tus enemigos se atacan, tu pronto auxilio del cielo es mayor. Tienes cielos abiertos, tienes cielos a tu favor. Espíritu Santo, Espíritu precioso, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Permanece en el tiempo de la tribulación. Permanece. El enemigo huirá. El Señor obrará. Tus enemigos se irán. Si alguien está enfermo, recibe sanidad. Si alguien está enfermo, si alguien está triste, recibe tu bendición. Si alguien está pasando por alguna necesidad de alimento, recibe tu bendición. Te bendigo en esta hora. Oh Jesús, las cadenas se quiebran, las cadenas se rompen.
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre. Gracias porque me permites entender mi llamado. Que los ángeles acampen alrededor de tu llamado. Más fe, hermano, más oración, más cerca de Dios, más clamor. Bendigo tu vida, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo tu hogar, bendigo tus alimentos. Estimados hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga, y les seguimos pidiendo que oren también por nosotros, que nos tengan en cuenta, ya que también necesitamos de ustedes. Que Dios los bendiga.